Saludo amigos participantes del Diplomado de Sistemas Acuícolas Sustentables que adelanta la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela. Mi nombre es José Nobel Ramírez Mora y trabajo en la Universidad Nacional Experimental de Táchira. Estoy retornando a esta institución después de un receso antes de este receso pues me desempeñé en dos programas de esta institución. El programa de extensión en piscicultura de la Coordinación de Extensión Agraria y Desarrollo Rural, adscrita al Decanato de Extensión, y como responsable académico de la Estación Experimental de Piscicultura de Aguas Cálidas, que depende de la Coordinación de Investigación Agropecuaria del Decanato de Investigación. Me han pedido que colabore en este diplomado en el módulo de Sanidad y Patología en Acuicultura. Realmente son principios que voy a dar sobre este tema y he considerado importante señalar dentro del mismo tres subtemas importantes. Definir qué es estrés y enfermedad, cuáles son las enfermedades en los peces de aguas cálidas más importantes, cuáles son los agentes etiológicos dentro de esto, y el último tema, tratamiento de enfermedades. ¿Okay? Dentro de las enfermedades de peces de aguas cálidas, pues las más importantes que afectan a los peces de aguas cálidas como tal, que son los parásitos. Bien, entonces haremos énfasis en esto. Bien, el objetivo que me he planteado para esta primera clase, es definir términos aplicables en procesos patológicos en sistemas piscícolas. ¿Okay? Bien, a manera de introducción, es importante que recordemos que realmente el mundo es eso, una aldea global. Hay muchos intercambios, existen demasiados intercambios entre todos los países, producto de esta dinámica que tiene el comercio mundial, de los intereses de mucha gente. Y esto, por supuesto, aun cuando favorezca el intercambio de ideas, de conocimiento, de productos, de bienes y servicios, también acarrea intercambio de problemas. ¿Okay? En nuestro caso, en el caso de la acuicultura, de problemas que dan origen a enfermedades que afectan los sistemas productivos. Y esto de afectarlo sencillamente no es otra cosa sino económicamente, la inversión que realicen los productores. Se ha señalado bien que las enfermedades constituyen uno de los principales problemas de la acuicultura, el que mayor representa desde el punto de vista económico, el que mayor afecta desde el punto de vista económico la rentabilidad y la productividad de los sistemas acuícolas. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque sencillamente el cultivo, un cultivo que está afectado por un proceso patológico, no alcanza a obtenerse, el productor no alcanza a obtener un buen desempeño zootécnico en cuanto a lo que es producción del producto, del recurso hidrobiológico que esté explotando o reproduciendo, ¿no? ¿Sí? Es decir, engorde o reproducción. Los peces enfermos generalmente son portadores de agentes etiológicos potencialmente patógenos y que pueden diseminarse en diferentes ambientes. ¿Okay? Y esto, por supuesto, en el caso de este primer subpunto, pues en el caso tal de que afecte la producción y la reproducción, pues genera perjuicios económicos al producto o al productor, pudiera considerarse también. Cultivos afectados pueden generar riesgo a la salud pública. ¿Okay? Y no solo eso, también pueden generar problemas a los diferentes
sistemas silvestres naturales. ¿Ok? En caso de escape, por ejemplo, pueden llevar agentes etiológicos a los no propios, en el caso tal de que vengan de afuera, que sean exóticos, agentes etiológicos exóticos, pueden llevarlos y contaminar ambientes silvestres naturales. En cuanto a la comparación, algunas variables que consideré ahorita para una comparación entre los ambientes terrestres y ambientes acuáticos, he presentado algunas nada más. Allí señalo el oxígeno. En los ambientes acuáticos es bajo y variable, aproximadamente un 0,1, a veces menos, por ciento de oxígeno disuelto, mientras que en el ambiente terrestre es aproximadamente constante y se mantiene alrededor del 20,9% de oxígeno. La presión es variable en el agua, más o menos constante en la tierra, dependiendo de donde nos encontremos. ¿Sí? La temperatura variable en el ambiente también es variable. La química del agua es variable en el agua, pero más o menos constante en un ambiente terrestre. La densidad del agua es más alta. Se señala más o menos que es aproximadamente unos 800 veces más densa que el aire, y eso hace que haya dificultad para respirar. ¿Sí? No, aunque los peces ya están adaptados a esto, mientras que en un ambiente terrestre esta densidad es baja y no hay ningún costo energético para que los organismos terrestres, o hay un costo terrestre, pero es muy bajo realmente, para respirar. En cuanto a la viscosidad, en un ambiente acuático, esa viscosidad alta significa un mayor gasto energético de los organismos que están allí para poder desplazarse. ¿Okay? Les cuesta un poquito. Cosa que no se presenta en los organismos terrestres, porque no es tan limitativo para moverse, desplazarse. ¿Okay? En cambio, si nos metemos nosotros, por ejemplo, nos metemos al agua, nos cuesta movernos bastante. ¿Okay? Hay algunas diferencias. Sí, tal cual como lo había dicho, que había diferencias que entre los organismos terrestres y los acuáticos. Los peces son más susceptibles que los organismos terrestres. El ambiente acuático y esa condición propia de los organismos hidrobiológicos influyen mucho en la salud y en la supervivencia. En el agua, en el recurso hídrico, los cambios que se puedan presentar son más severos que en ambientes terrestres. Los peces tienen capacidad de adaptarse a una variación si esta variación se da lenta, progresiva en el tiempo. Pero esto a veces no ocurre de esa manera. Esas variaciones se presentan violentamente en cuestiones de minutos, y esto es lo que realmente afectan a los peces. ¿Okay? En cuanto a las características del medio acuático, en relación con, y que tienen mucho que ver con la problemática sanitaria que en un momento determinado pueda presentarse en un sistema productivo, hay que considerar algo muy importante, ¿no? El agua como tal en la naturaleza, ya sea en sistemas silvestres, naturales o en sistemas controlados, nunca se va a presentar como H2O, es decir, en su condición pura. El agua siempre es una solución. ¿Sí? En ella están contenidos iones, electrolitos, materia orgánica, muchos sólidos suspendidos, entre ellos minerales o tierra, hay gases disueltos, etc. ¿Okay? En comparación con el aire, el agua es pobre en oxígeno disuelto, ¿no? Ya lo señalé anteriormente, aproximadamente 0,1
10% de oxígeno y en algunos casos valores menores. El agua tiene propiedades menos solubles. En el agua se canalizan muchas sustancias que pueden ser peligrosas, muchos polutantes generalmente que pueden ser peligrosas para los organismos hidrobiológicos que se exploten. El agua no sanitariamente no es tan aislable, ¿ok? Porque por la misma condición del agua, ¿ok? Por esa condición de ser fluida. Frecuentemente debe ser evaluada, que eso es la recomendación que se le dan a los productores para que en la mañana temprano o al final del día sea evaluada en algunos parámetros fundamentalmente. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema de las enfermedades en los organismos hidrobiológicos? Bueno, vamos a tratar de hablar sobre eso en las siguientes diapositivas. Ahora creo que es importante que consideremos las características de nuestros sistemas piscícolas. Sí, en nuestros sistemas piscícolas generalmente se dan en estanques en tierra, a diferencia de los grandes productores acuícolas a nivel mundial que utilizan otros recintos como sistemas de cultivo, en sus sistemas de cultivo. La fuente de agua nuestra fundamentalmente es agua de pozo profundo, que muy pocos utilizan agua superficial, sí hay algunos. Y entre el agua superficial y el agua de pozo profundo pues hay una diferencia notable que generalmente está dada por la calidad de la misma y por los costos en el acarreo de esta fuente del agua. Bien, ahí generalmente se presentan una alta densidad de cultivo. En algunos casos ya los productores como que han tomado conciencia y han entendido que la densidad de cultivo implica mayor aplicación de tecnología o incorporación de tecnología con el fin de controlar otras variables que pudieran incidir en el proceso productivo. El suministro de alimentos hasta hace algunos años no era tan apropiado. El productor le gustaba suministrar alimentos, generalmente subproductos agrícolas. Ya hoy día, pues afortunadamente también en el mercado hay oferta de alimentos específicos para las diferentes especies de peces o camarones. También se había dado una acumulación de materia orgánica producto del suministro de alimentos no tan apropiado o de el poco recambio de agua. Y esta acumulación, pues sabemos que hay una intensa relación entre el suelo y el agua, y esto por supuesto va a afectar el agua y por supuesto si afecta el agua, si varía el agua, se ven afectados los organismos que allí están siendo explotados o cultivados. En cuanto a los riesgos en la producción de los sistemas piscícolas o acuícolas en general, la calidad de agua, las interacciones biológicas, los procedimientos de cultivo, pueden ser factores propios y factores intrínsecos o factores extrínsecos. La calidad de agua es algo intrínseco en el cuerpo de agua en el cual se está realizando el cultivo. El oxígeno disuelto debe ser considerado fundamental, ¿sí? Dentro de los parámetros químicos y también puede ser fundamental. Primero el oxígeno, después el oxígeno, después el oxígeno y después otros parámetros químicos. Los metabolitos que se generan en el agua, generalmente producto de la descomposición de la materia orgánica, deben ser considerados. El amonio ionizado, el amonio no ionizado, los nitritos, nitratos, el dióxido de carbono, ¿okay? Deben ser considerados. La temperatura o las variaciones que pueden presentarse tanto en la temperatura como en otros parámetros físicos deben ser considerados también.
como riesgo en la producción. Esas interacciones que suceden entre la misma especie que están cultivándose producto de una alta densidad debe ser considerada. O la interacción que ocurre con peces no sujetos a cultivo, peces no deseables, o generación de muchos microorganismos en el agua, ¿sí? Virus, bacterias, fitoplancton, zooplancton, etcétera, debe ser considerada también, ¿okay? Puede incidir en algún momento determinado, si varía otro factor, pueden incidir también o pueden ser parte de los riesgos de producción. Los procedimientos de cultivo que el productor realiza a su sistema, captura, como cosecha, la manipulación que hace frecuentemente de su especie, de la especie sujeta a cultivo, o el tratamiento que puede hacer en algún momento determinado a enfermedades o al mismo cuerpo de agua, y finalmente el transporte de los peces, todo eso puede incidir en los riesgos de producción, ¿no? O pueden ser considerados riesgos de producción si no se hacen adecuadamente. En esta diapositiva estoy mostrando una imagen que me parece muy elocuente, ¿no? La tomé de Plum y pues señala, creo que le hice alguna modificación, no estoy seguro ahorita, no, creo que no, creo que fue tomada igual. Él señala que un sistema productivo pudiera considerarse en algún momento como una telaraña, ¿sí? Siendo el punto central el estado sanitario del pez, el objetivo el estado sanitario del pez. Y entonces él decía, en su escrito señalaba que si una gota de agua cae en algún punto de esa telaraña, genera una vibración que puede alcanzar todo el diámetro de la telaraña, ¿sí? Una vibración. Y que si era persistente, pues esto iba a seguir manteniéndose o sintiéndose en toda la tela de araña, y en definitiva iba a afectar el estado sanitario del pez, ¿sí? Por ejemplo, una gota que caiga en el estado fisiológico, que está afectando el estado fisiológico del pez, hace que el pez un punto ubicado en el otro extremo lo sienta, que es la inmunidad. Y esta inmunidad se va a ver deprimida. Y esto, por supuesto, va a afectar el estado sanitario del pez. Por ejemplo, otro ejemplo, una alta manipulación que el productor puede hacer de su especie, también puede afectarla, y tanto la inmunidad puede afectarla, el estado fisiológico, puede afectar la resistencia natural que pueda tener esta especie. Y eso en definitiva va a afectar el estado sanitario. Una gota que caiga sobre la calidad de agua va a hacer que la calidad se vea afectada, ¿sí? Y la presencia de patógenos exacerbada. Y esto va a afectar a los peces y su estado sanitario. Y así sucesivamente, ¿no? Es una gráfica que... Ahora, imagínense ustedes si cae lluvia. No una gota, sino lluvia. Y muchas gotas caen sobre la tela de araña, afectando todo eso. Todos esos puntos, en todos los puntos de la tela de araña. Entonces el estado sanitario del pez podría en lo inmediato verse afectado, ¿ok? Entonces lo ideal es que evitemos tanto las gotas como la lluvia, ¿sí? Y para que se guarde un equilibrio en el sistema de cultivo y los peces permanezcan o presenten un estado sanitario adecuado. Bien, aquí debemos hacer definir y diferenciar dos conceptos muy fundamentales: el factor de riesgo y el indicador de riesgo. Un factor de riesgo es aquel que interactúa en nuestros sistemas productivos y pueden ser manejados, corregidos por el productor, ¿ok? Corregido por el productor. Por ejemplo, la densidad de siembra es un factor que
el productor puede darse cuenta que hay el sistema se está viendo afectado por este factor, y entonces podría disminuir la densidad de siembra. Algunos parámetros químicos del agua, el productor puede manejarlos, ¿no? Si hay una deficiencia de oxígeno, él puede incrementar el recambio de agua o la incorporación de nueva agua al cuerpo de agua o al cultivo, y mejorar esto. Y así otros parámetros. ¿Okay? Una manipulación excesiva, el productor puede darse cuenta de que ya debe disminuir la manipulación, aumentar el bienestar animal, y con eso disminuye el factor de riesgo y mejora el cultivo. Pero un indicador de riesgo son aquellos elementos que interactúan en nuestro sistema productivo, pero nosotros como productores no podemos manejarlos tan fácilmente, ¿no? O no podemos manejarlo. Por ejemplo, manejarlo para corregir algo en el sistema productivo. Por ejemplo, la nubosidad, otros factores físicos como la temperatura, la precipitación, no podemos evitar eso. Entonces, son factores que, repito, no podemos manejar, no están sujetos a nuestra corrección, a la corrección de nosotros como productores. Esas son estos dos factores, o estas dos condiciones, factor de riesgo, indicador de riesgo, que influyen, que van a estar ahí presentes en nuestro sistema productivo y que debemos conocer bien. En la siguiente gráfica la tomé hace muchos años de la revista Panorama de Acuicultura brasileña, la brasileña, y en aquel entonces pues presentaban como fondo de pantalla presentaban un camarón, y yo la adapté a mis condiciones de aquí y le puse una cachama, ¿ok? Una juvenil de cachama. Y es sencillamente una gráfica muy elocuente y señala el riesgo en la producción versus el nivel de conocimiento. Fíjense ustedes, por favor, cuando intensificamos un cultivo, ¿sí?, y no aplicamos suficiente tecnología, fíjense cómo el riesgo en la producción sigue incrementándose, ¿ok? Se incrementa, se eleva el riesgo en la producción, que puede, como dije anteriormente, transformarse en un indicador de riesgo como tal, ¿ok? Pero observen ustedes que en la medida que aplicamos algún nivel, que incrementamos, mejor dicho, algún nivel de tecnología, vamos aplicando uno tras otro algún nivel de tecnología, los riesgos en la producción disminuyen, ¿sí? Es decir, aplicamos algún nivel de conocimiento, el riesgo en la producción disminuye. Entonces eso es muy importante que lo consideremos. Esta gráfica yo la presento con mucha regularidad porque me parece muy clara, ¿ok? Y es lo que ha llevado a que muchos países tengan niveles de producción o de productividad muy significativos. Perfecto. Ok, aquí voy a presentar un poco de historia de cómo en esta relación entre organismos potencialmente patógenos y nuestros individuos sujetos a cultivo. Inicialmente se consideró lo que se denominó una mirada tradicional. Existían en el ambiente, en el cuerpo de agua, microorganismos que en algún momento determinado, por algún motivo, afectaban nuestros peces u organismos sujetos a cultivo. Bien, la manera de tratarlos era sencillamente aplicar un medicamento al hospedero, y que iba a actuar sobre el agente etiológico que le estaba afectando. ¿Okay? Eso era todo. Solucionar así de esa manera. Luego una aproximación sistémica, pero aún incompleta, era que consideraba el ambiente, que habían algunas condiciones que estaban afectando el ambiente, en este caso el medio acuático, y que hacía que se exacerbara el agente etiológico, aumentara su virulencia o patogenicidad, y esto iba a afectar a los peces.
¿sí? Y que los peces también a su vez se veían afectados por esa variación del ambiente. Pero todo era separado aún, ¿ok? Bien, una aproximación ya más actualizada de esta relación eh, ya señala de que en la medida que el ambiente se ve afectado, esa afectación puede hacer que el agente etiológico se vea beneficiado, ¿sí? Eh, Aumente su patogenicidad, aumente su reproducción, su carga, mejor dicho, la carga parasitaria en el cuerpo de agua aumenta, por ejemplo, en el caso de parásitos o cualquier otro organismo o agente etiológico, pero a su vez esta variación en el ambiente va a afectar el organismo el organismo hidrobiológico que estamos cultivando, afectándolo negativamente, deprimiendo su sistema inmunológico, afectándolo desde el punto de vista fisiológico, y esa afectación de nuestro organismo sujeto a cultivo es aprovechado por los agentes etiológicos, ¿sí? Entonces, mejorando las condiciones del medio en el cual se encuentra nuestro organismo sujeto a cultivo, además de contribuir al bienestar de esa especie, también estamos evitando que se exacerben los organismos etiológicos y ahí se mantiene un equilibrio allí. Perfecto. Esta relación de hospedero, agente potencialmente patógeno, ambiente, siempre han existido a lo largo de los años. Los agentes etiológicos o potencialmente patógenos han coevolucionado en la medida que han evolucionado los hospederos. ¿Ok? Ante algún y siempre han estado así en equilibrio. Perfecto, hay un equilibrio. En el momento que se rompa este equilibrio, por alguna razón, ya sea porque el ambiente se varió por algo, o el hospedero se hizo susceptible por algo también, ¿sí? El agente patógeno, potencialmente patógeno, que en la mayoría de los casos son oportunistas, van a actuar. Y allí se rompe el equilibrio, ¿ok? Los agentes potencialmente patógenos han sido señalados, o agentes etiológicos son los parásitos, hongos, bacterias y virus, ¿sí? Todo esto, cuando se rompe el equilibrio, pues afecta a la salud, el balance dinámico que impera en ese sistema. Y entonces se va a dar lo que conocemos como enfermedad, que es causado, por supuesto, por un agente etiológico. Hay una combinación de factores que van a afectar a todos estos tres elementos que integran esta triada, valga la redundancia, y eso, por supuesto, va a causar una enfermedad. Y eso es lo que se denomina como integralidad. Interacciones que se enmarcan y corresponden a sistemas adaptativos que son complejos realmente. Bien, esta diapositiva pues es una redundancia a lo que he señalado anteriormente, ¿ok? Y sencillamente es señalar lo que está escrito allí, ¿no? La enfermedad se expresa como respuesta a la ruptura de ese equilibrio hospedero-patógeno ambiente. Entonces eso hace que aumente la intensidad o abundancia del patógeno, incremente la virulencia, el mismo patógeno incremente la virulencia, se da una actividad de varios patógenos sobre los hospederos. Por ejemplo, en este caso, en nuestro caso tropicales, los parásitos hacen acción, parásitos externos o ectoparásitos, e inmediatamente al poco tiempo la acción de bacterias u hongos se presenta, se ve. Entonces hay una actividad concomitante de varios patógenos. Por supuesto, también hay cambios en la resistencia al hospedero por
por un sistema inmunológico que está afectado, ¿no? Hay una variación en el estado fisiológico que lo hace inadecuado para soportar, para enfrentar esta adversidad. Y todo esto, por supuesto, cambios en la relación de hospedero-patógeno. Sí, ese rompimiento de esa relación hospedero, agente potencialmente patógeno, ambiente, ese rompimiento, ese equilibrio, pues puede darse por muchas cosas, ¿no? Otros peces en el estanque, por mamíferos, aves depredadoras, ¿sí? Un medio alterado, la penetración al individuo, al organismo sujeto a cultivo de elementos bioagresores, ¿sí? por la piel, por las branquias, por las vías digestivas, etc. Alteración de los factores nutricionales, la resistencia genética al mismo individuo, ¿sí? O inmunológica, la intensificación de los sistemas de cultivo, cuando se incrementan las tecnologías, pero estas no son tan apropiadas y en un sistema de cultivo intensivo. Entonces, por supuesto, esta intensificación, nuevas tecnologías, al no ser tan apropiadas, van a afectar a los peces. Factores generadores de estrés, o otros factores generadores de estrés. ¿Bien? Entonces, todo hace que el hospedero se haga susceptible, el agente potencialmente patógeno se vuelva bastante virulento y el ambiente no sea el apropiado. Bueno, a manera general, esta es otra de las diferencias que existen en los sistemas productivos naturales y los sistemas productivos artificiales, ¿no? En condiciones naturales no hay fluctuaciones excesivas del ambiente, o si lo hay, son lentas, progresivas y permiten que los organismos hidrobiológicos se adapten. Es decir, permiten que se adapten a estos cambios y no sean afectados como tal. Los sistemas naturales pues, son condiciones realmente confortables para los organismos hidrobiológicos. No hay mucho estrés como tal, no se genera estrés, salvo el estrés natural, producto de que un depredador quiere comerse a su presa, ¿no? Como es natural en todos los sistemas. Pero esto último ha sido señalado en algunos estudios como que le da fortaleza al pez presa, para mejorar su condición corporal, su palatabilidad, su sabor, etc. ¿Okay? Peces sin estrés, en algún momento de su vida, son peces que no son muy insípidos, nada sabrosos. Entonces, yo no sé si eso es lo que influye mucho en nuestros coporos, que son peces muy sabrosos, solo con sal y aceite, son sabrosos, o en algunos condimentos en un hervidito, muy sabrosos. Probablemente esto es lo que influye, ¿no? Que los grandes depredadores van persiguiéndolos y ellos tienen que buscar mecanismos para escapar. En condiciones artificiales hay una modificación del ambiente. Esta modificación va a depender mucho, o más bien, de lo que el hombre quiere, que del mismo beneficio y bienestar de los peces. ¿Okay? Hay factores introducidos que se escapan de ese margen de tolerancia que aceptan los peces. Además de que son muy rápidos, ¿sí? Se dan muy rápido y no le permite a los peces adaptarse a esos cambios, ¿okay? O a esas variaciones. No tienen esa oportunidad de adaptarse y de ofrecer alguna respuesta, y por ende se van a ver afectados o se ven afectados.
Eso ocurre en condiciones naturales de cultivo. Bien,